Hoy vamos a hablar sobre la venida del Señor. Es algo que también nos interesa mucho y que desde hace muchos años y precisamente desde cuando empezamos a entrar dentro de la palabra, desde cuando somos niños, en alguna oportunidad se nos ha dicho que Jesús ya viene. Bueno, esto no es nuevo. Hoy vamos a estudiar y vamos a ver en la palabra qué nos dice el apóstol Pablo en el libro en la carta de los tesalonicenses. Primeramente quiero explicarles dónde estaba Tesalonia. Tesalonia todavía existe y es una ciudad que está en Grecia y mira al mar Egeo. El mar Egeo era una vía de mercadería en las cuales muchísimas gentes, fíjense que desde muy al norte, desde el área de Alemania, toda esa área, Germania se llamaba en ese tiempo, venían y bajaban porque iban rumbo a Egipto o a la India y pasaban por esa ciudad de Tesalonia. Lo mismo hacían los griegos. Esta era la segunda ciudad más importante de Grecia en la época de Pablo. Y estamos hablando aproximadamente 50 años después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando sucede esta situación. Los griegos eran filósofos. Los griegos tenían mucha influencia. Posiblemente alguno de ustedes alguna vez ha escuchado de este hombre llamado Platón o Aristóteles, padres de la filosofía. Los griegos trajeron toda esa enseñanza aquí a Tesalónica. Por otro lado, cerca de Grecia estaba el Imperio Romano. Y el Imperio Romano, cuando hablamos así de imperio, hablamos de poder militar. Ellos dominaban toda esa área. Pero Tesalonia, por ser muy rico y tener mucha gente de diversos países y diversas culturas, algo así como nosotros tenemos en California, donde hay diversas culturas, diversos tipos de personas, filosofías, política, qué sé yo. Así era Tesalonia. Pues bien, en este aspecto es donde existía entonces el... no está funcionando aquí. ¿Sí? Ok. Durante esta zona o en este lugar aparece alguien importante. Aparece Pablo. Pablo venía de un lugar muy cercano conocido como Filipo. Y ustedes han escuchado alguna vez el libro o la lectura de los Filipenses. Ahí Pablo había fundado una iglesia. Pero algo importante, en Filipo no había muchos judíos, por lo tanto no había sinagoga. Pablo era de origen judío y se había creado dentro de la cultura judía y conocía muy bien lo que eran los libros del Antiguo Testamento. Pues bien, después de haber sido golpeado, encarcelado en Filipo, decide ir a Tesalonia y ahí encuentra una sinagoga. Y lo primero que hace es ir a ese lugar donde se reunían los judíos, los cuales hemos platicado y hemos estudiado en nuestros grupos de vida, que habían dos grupos grandes de judíos. Unos eran los fariseos y otros eran los saduceos. Los saduceos, en el tiempo de Jesús, eran los que gobernaban, eran parte del Sanedrín, los que condenaron a Jesús. Pero los saduceos, algo importante, ellos traían la ley de Moisés, excepto que ellos no creían en la resurrección. Una vez muerta la persona, ahí terminaba todo. Pablo llega a esta ciudad
y llega a la sinagoga. Y en el libro de Hechos, escrito por Lucas, nos describe que él estuvo únicamente 3 sábados discutiendo, enseñando la doctrina de Cristo en esta sinagoga. Tuvo problemas muy serios. Y los problemas que él afrontó en este caso era porque, primeramente, él hablaba sobre la venida de Cristo, la resurrección, y que nosotros, los de este pueblo, un día iban a resucitar. Eso no era posible enseñar en la sinagoga. Prácticamente se había metido en problemas en esa oportunidad. Algunos escritores dicen que fue únicamente 3 fines de semana, sábado, porque el sábado es cuando los judíos se reúnen en las sinagogas. Otros dicen que posiblemente pasó 3 meses en esta ciudad. Sin embargo, no fue suficiente, 3 meses, no fue suficiente para poder llevar la palabra de Cristo a aquella ciudad y a aquella gente. Entonces, había una casa de un señor que se llamaba Jasón. Este señor le dio morada, posada, albergue a Pablo, a su amigo Silas y su otro amigo Timoteo. Dicen que una noche de pronto los saduceos, los militares, los policías llegaron a la casa y supieron de que iban a capturar a Pablo, y Pablo y Silas se fueron. Pero agarraron a Jasón y se lo llevaron preso. Y para que dejarlo libre, él tuvo que pagar una fianza. Los saduceos todavía decían, no vamos a matar a Jasón, pero tú no puedes hablar más de este Cristo del que Pablo estuvo acá hablando. Partió Pablo y dejó o comandó o le dio el poder a un joven, algo así como Israel, nuestro amigo que acaba de estar acá. Timoteo fue el primer pastor de la iglesia de Tesalónica. Pero Pablo, ya estando lejos, estaba muy preocupado por la situación que había pasado con aquellos hombres y mujeres que había dejado. Dice que muchos judíos se habían convertido, mujeres también habían sido parte de esta conversión. Pero él estaba preocupado, ¿qué habrá pasado? Y les digo algo así, casi pasa lo que me ha sucedido esta semana con nuestro pastor Melvin. Todos los días, ¿cómo va la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo va? ¿Llegaron los grupos de vida? ¿Cuántos hicieron a grupos de vida? ¿Ya prepararon? ¿Ya tienen todo listo? Está siempre preocupado. Pues así estaba el Pablito. Estaba muy preocupado que qué es lo que estaba pasando. Y le preocupaba mucho a Timoteo, porque siendo un muchacho joven, pero de entrega total al Señor. Timoteo siempre estaba en las iglesias cuando tenían problemas, él los arreglaba, él hacía que la iglesia concordara, que todos estuvieran de acuerdo, que fueran amigos, que progresaran, y le dice, ¿sabes qué, Pablo? No te preocupes. La iglesia acá está trabajando muy bien, excepto hay un problema. Debido a tus instrucciones, ellos tienen la pregunta, ¿qué está pasando con las personas que están muriendo? Entonces, sucede que él les dice, bueno, vamos a continuar. Él les dice, hay un problema con esto, así es que tengo que escribir una carta, y les manda una carta en la cual les va a indicar exactamente qué pasa con nosotros
los que estamos aprendiendo de Jesús? ¿Y qué pasa con nuestros familiares, los cuales pasan a la presencia del Señor? ¿Okay? Entonces vamos a leer la parte evangélica del día de hoy, que se encuentra en el libro de Tesalonicenses, la primera carta a los Tesalonicenses del capítulo 4, del versículo 13 al 17. Vamos a leerlo en comunidad, así es que les invito a que se paren y antes de comenzar, Señor, abre nuestro corazón, Padre. Espíritu Santo, muévete, Señor, esta tarde. Señor, toca nuestra mente, Padre. Espíritu Santo, toca nuestro corazón. Y que la palabra que hoy vamos a estudiar, Señor, nos llene de esperanza, Señor, de que un día estaremos junto a ti, Padre. Que, Señor, que así como nuestros antepasados han pasado a tu presencia, un día, Señor, estaremos juntos con ellos. Padre, que la lectura que mandas este día, Señor, haga mella en nuestro corazón, que la estudiemos, que la encontremos y que quedes para siempre, Señor, en nuestras vidas y que sea para el beneficio de tu iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy a comenzar con el número 13 y continuamos con el siguiente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también lo hará Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora todos juntos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Generalmente, cuando nosotros tenemos una pérdida en la familia, un amigo, un ser querido, hay varias cosas que nos pasan en nuestro corazón. Por supuesto, una es la depresión. Aquello, no quiero saber nada. Ha muerto. Ya todo se acabó. Tenemos la parte negativa, la que decimos, ¿por qué se murió? ¿Qué pasó? Si tanto que hemos orado y de todas maneras se ha ido. Nos viene el enojo también, porque entonces nosotros pensamos que no queremos saber nada de nadie. No me llamen, no vengan a visitarme, estoy muy molesto con lo que ha pasado. Luego viene la consolación y decimos, bueno, claro, estaba muy enfermo, y nada podía hacer, así es que posiblemente es mejor que se haya muerto de esta forma. De todas maneras, hay problemas en nuestras vidas y tiene que ser así, tiene que haber un poco de pena, de pesar en nosotros. Pero el Señor nos dice claramente, y nos dice en el número 13, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Note, Pablo no dice acerca de los que mueren, sino les llama dormir. Hay una diferencia. Morir, se acabó todo. Recordemos de que somos de polvo y al polvo iremos. Y ahí se terminó.
Pero Pablo dice que los que duermen. El que anda en una posición de dormir se va a levantar. Tarde o temprano se va a levantar. Puede que duerma 10 minutos, una hora, toda una noche, pero se va a levantar. Y Pablo entonces les dice, no nos olvidemos de ello. Está bien que suframos por los que ya han dormido, pero no nos pongamos tan tristes. Porque Pablo nos está diciendo que tenemos la esperanza de que los que han dormido pasan a la presencia del Señor. Si usted alguna vez ha visto a una persona después de 2, 3 años y aún sufriendo por la partida de aquel ser, yo creo que hay algo indebido ahí. Sería una persona que no tiene esperanza. Es una persona que no ha oído de la resurrección y la promesa de Cristo, de que nosotros estaremos con Él en su presencia. Y eso es lo que pasa a hacer con nuestros seres queridos, los que han dormido. Dice, para aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuánta gente nosotros conocemos realmente de que no tienen esperanza? Hay algo importante. Recién nosotros estuvimos en el hospital visitando a Lía. Y hermanos, realmente duele el corazón de ver a una niña de 12 años. Una niña que la vimos sentada allá en la mesa de atrás, la vimos muchas veces con el papá acá. Tiene tubos por todos lados. Tiene un tubo que la está ayudando a respirar. Nosotros llegamos y yo le pregunté, ¿cómo estás, Lía? Y con su dedito lleno de cosas me hizo así el dedo para arriba. Únicamente. No puede hablar, no puede comer. Veamos la forma profesional del hombre. El doctor le dijo a Lucero, la mamá, le dice, ¿te das cuenta? Le dice, tu hija está viva por la máquina. Si le quita la máquina, se muere en ese instante. Mas yo le dije, no es la máquina, sino que es la voluntad del Señor que esta niña esté ahí todavía. Porque el Señor se va a glorificar. Y si esta niña pasa a la presencia del Señor, dice acá, tenemos la esperanza de verla de nuevo. Esa es la promesa de Cristo. Eso es lo que dice acá. Continúa en el 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahora Pablo está apelando a nuestra fe. En una parte Pablo dice y menciona y dice, y aún hay hermanos que vieron la resurrección de Cristo cuando él escribía esto. Eso fue hace más de 2000 años. Sin embargo, estamos viendo que nosotros que estamos acá, sí creemos que Cristo vivió, murió y resucitó. Amén. De igual manera, entonces, nosotros vamos a tener que Jesús sí viene con nosotros. Dice, ese era el problema del pueblo de Tesalónica, que ellos sí creían en Jesús, pero ellos pensaban que Jesús iba a regresar en el tiempo de ellos. Y cuando sus amigos, sus familiares empezaban a morir, ellos decían, bueno, entonces ellos ya no van a tener la misma oportunidad que nosotros. Y a eso es lo que está diciendo Pablo. No. Ellos van a la presencia del Señor. Por eso afirma. En la primera nos dice, nos da la esperanza de que Jesús va a volver y los que han muerto van a volver con Él. Nos da la esperanza. En el siguiente pasaje nos está hablando que nosotros tenemos fe. No estuvimos presentes
cuando Jesús murió y resucitó, pero por fe lo creemos y sabemos que eso es cierto. Entonces él continúa y dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Lo que nos está diciendo acá es que un día el Señor vendrá. Y dice que vendrá el Señor con trueno de trompeta, con voz de honor y con gran bulla. Vendrá y los que han pasado a la presencia, ellos vendrán primero. Y nosotros los veremos si estamos vivos. Y el Señor nos va a tomar juntos. Pero eso sí les digo, no con este cuerpo lindo que tengo ahorita, sino que va a ser totalmente diferente. Vamos a tener un cuerpo espiritual, hermanos. Transformados. Miren la esperanza que el Señor nos da, esa promesa, no únicamente de que los que han pasado la presencia están con Él, sino que nosotros, si estamos vivos cuando Él venga, nosotros iremos con Él transformados para vivir eternamente. Esa es la promesa que Cristo tiene para nosotros. ¿Cómo va a ser eso? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cómo está eso? A ellos, los que han pasado a la presencia del Señor y están con Él, vendrán. Y dice que en una nube estarán. Y nosotros de acá iremos, dice, en el aire a juntarnos en una nube. Me voy a explicar. Ustedes recordarán en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel transcurría por el desierto para la tierra prometida, dice que una nube los acompañaba. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Esa nube representa Dios, la presencia de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vamos hacia la nube, vamos a la presencia de Dios. Lo mismo que estaba allá en el Antiguo Testamento. ¿Por qué en el aire? Porque el aire es el reino de Satanás. Y lo que quiere decir es que los que han muerto vienen con Jesús en la nube, en la presencia del Señor, derrotando a Satanás que está en el aire. Y nosotros que vamos de acá hacia la presencia con Él y nos vamos a unir, según dice acá, en esta palabra, nosotros vamos a demostrar una vez más que Satanás ha sido derrotado. Amén. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Que nosotros tenemos la esperanza de vivir una vida eterna con el Señor. Que los que han pasado a la presencia del Señor y los lloramos tanto y sufrimos por ellos, ellos también van a estar con nosotros en una forma espiritual. Y ese Satanás que anda cada vez tratando de bloquearnos, de levantarnos, de ver cómo caemos, al levantarnos y volvemos otra vez y el Señor nos perdona, ese Satanás volverá a ser derrotado porque estaremos en las nubes y en el aire donde vive Satanás será condenado para siempre. Esa es la linda palabra que nosotros tenemos el día de hoy para esta congregación. Luego que nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Aquí está lo que yo estoy diciendo. En el versículo 17. Este es el Señor que nosotros tenemos. Este es el Señor de promesas. Este es el Señor de misericordia. El Señor de consolación. Nosotros que estamos presentes, o estaremos presentes, si así lo quiere el Señor,
seremos transformados. ¿Qué quiere decir eso entonces en nuestras vidas? Pablo lo que está diciéndonos a nosotros en este momento, a Rolling Hills en español, es que estemos preparados, hermanos. Que vivamos una vida de acuerdo a la palabra del Señor. No tengamos miedo. Yo siempre les he dicho, años atrás, yo tenía un pánico terrible de morir. Yo pensaba que morir era lo peor que me iba a pasar. Pero ¿saben por qué era el temor? Porque yo no tenía la esperanza de la que hablan acá. Porque yo estaba en pecado. Y sabía que si yo moría, no iba a la presencia del Señor. Mi madre me había enseñado, me había dicho del perdón, del amor de Cristo. Pero cuando encontré al Señor, cuando realmente me reconcilié con Él, vi que morir no es una tragedia. Dice que morir es una ganancia, dice Pablo. ¿Por qué va a ser una ganancia? Porque en el momento de morir nosotros vamos a la presencia de Cristo. Esa es la ganancia que tenemos. Pero para hacer eso debemos de tener una vida de amor. Comentábamos en nuestro grupo de vida que dice, ¿de qué falta? ¿De qué es que tengamos palabra, que podamos interpretar lenguas, que seamos profetas, pero si no tenemos amor, ¿para qué sirve? Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es tener amor, el amor de Cristo. Una vez, hermanos, que nosotros tenemos el amor de Cristo, nuestra actuación de día a día es diferente. Es totalmente diferente porque cada vez que si nosotros hacemos chistes nosotros en nuestros grupos de vida, decimos, estamos bien, aprendemos mucho, pero el momento de la mañana siguiente que vamos a ir al trabajo y alguien se nos atraviesa, ya queremos decirle algo a la señora o al señor que se nos atravesó. Pero decimos en el nombre del Señor, no, que se vaya, a mí, no hay problema. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bye. Tenemos que tener una vida ejemplar, no únicamente para nosotros, para nuestros hijos. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. Sabemos entonces ahora, y el mensaje es, que nosotros tenemos la esperanza de que un día Cristo vendrá y nos llevará, nos arrebatará, nos iremos con Él, si estamos con vida, o descenderemos con Él si hemos pasado a su presencia. Pero hermanos, esto es el mensaje, que no tenemos por qué estar tristes por aquellos que han pasado, pero sí importante. Y Pablo dice, los que mueren en Cristo, y regresarán de nuevo los que han muerto en Cristo. Hermanos, tenemos una obligación con nuestros hijos, con nuestros ciudadanos, con nuestros amigos, con los conocidos. Nosotros queremos que ellos mueran en Cristo. Y recuerden muchas veces, posiblemente ellos nunca tendrán la oportunidad de leer una Biblia, pero usted es la Biblia. Usted es el único posiblemente que el Señor va a ver, que las personas van a ver la presencia del Señor en ustedes. Que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes y hermanos, tenemos la esperanza de que un día todos nosotros estaremos juntos y nos miremos y estaremos con alegría juntos alabando al Señor.